Buenas noches, compañeros, colegas aquí presentes, todos los que están conectados a través de Zoom. Les agradecemos el tiempo aquí presente, a nuestra ponente, la doctora Leslie, y a la familia de la doctora Lucy Anguiano, a quien recordaremos el día de hoy, una querida colega y compañera, y esta situación que vivimos tan abruptamente con ella. Nos reunimos hoy con el corazón apesumbrado para honrar la memoria de nuestra querida colega y amiga, la doctora María de la Luz Anguiano. Su partida fue muy repentina y ha dejado un vacío profundo en nuestro equipo y en toda la comunidad médica. La doctora Lucy no solo fue una anestesióloga excepcional, sino también un ser humano extraordinario. Su dedicación a los pacientes, su ética profesional y su calidez personal la distinguieron como un pilar fundamental en todo nuestro colegio. Fue presidenta nuestra hace unos años, muy querida y muy respetada por todos nosotros. Su legado perdurará en las vidas que tocó, en los colegas que inspiró y en los pacientes que cuidó con su tanta devoción. Aunque su ausencia se siente intensamente, su espíritu continuará guiándonos en nuestra labor diaria. En estos momentos difíciles, extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos los seres que la quisimos y la conocimos en algún momento de la vida. Que encuentren consuelo en los recuerdos compartidos y en el impacto positivo que la doctora Lucy tuvo en tantas vidas a lo largo de estos años. Honraremos su memoria, continuando su labor con la misma pasión y compromiso que ella demostró cada día. Descanse en paz, nuestra querida colega, será profundamente extrañada y siempre recordada. Ahorita pido a todos los presentes que guardemos un minuto de silencio, los que están conectados también, y honremos la memoria de nuestra querida doctora Lucy Anguiano. Gracias. Y ahora les pido un fuerte aplauso para Lucy. Muchas gracias. Continuando con nuestro programa, ya estamos todos listos y preparados para escuchar a nuestra querida ponente, la doctora Mejía. Tengo el gusto de presentar a la doctora con un currículum excepcional que estuvimos corrigiendo, la doctora. La doctora es anestesióloga egresada. ¿De dónde, doctora? ¿Dónde dijo? De también tiene alta especialidad en traumatología por la UNAM. Fundadora también del grupo de reanimación en estado de choque, el RECAT, comentó, y del capítulo de México Internacional Fluid Academy by Manu Bailman, IFAT Chapter México. También del capítulo de Patient Blood Management aquí en México y parte del Colegio Mexicano de Anestesiología. Estamos muy agradecidos por la presencia de la doctora. Pongamos atención, escuchemos su tiempo, su dedicación, sus palabras y dejaremos las preguntas para el final de la sesión. Gracias. Bueno, pues buenas noches, soy la doctora Leslie Mejía. Bien, pues trabajo en el Hospital General de México, en la unidad de cuidados intensivos de choque y reanimación. Son 7 terapias intensivas ahí. Y bueno, nosotros estamos luego de la que sale del quirófano. Entonces se imaginan todo lo que recibimos, todos los pacientes que han sangrado, pues nos los pasan ahí para cierta reanimación. Bueno, también pues se trajo el programa de Patient Blood Management junto con el doctor Ángel Augusto Pérez Calatayud. Bueno, esto fue en el 2019, cuando se cambiaron prácticamente los paradigmas de transfusión y todo lo que es reanimación. Yo me encuentro trabajando en el hospital de Lomas Verdes, que es una UMAE que está pues allá por satélite, y bueno, pues me dedico a puro paciente de trauma.
pues muy orgullosa digo que pues conocí a Jessie ahí cuando yo apenas iniciaba, ya veníamos platicando de eso, fue mi residente y pues creo que todavía no se le quita lo salado. Y pues yo apenas pues era una escrita que acababa de hacer, hice una subespecialidad, 2 años de anestesia en el paciente politraumatizado. En esos tiempos pues yo me metí al de trauma porque digo pues esto es lo que hice, vamos a ver, pero pues con Jessie nos tocaron puras cosas muy feas y pues ahí me curtí en anestesia en trauma. Son de esos residentes que uno no se olvida porque sí estaba muy salado el Jessie. Entonces cosas muy inverosímiles nos pasaban que ahorita venimos recordando y por lo que sigo escuchando sigue igual el Jessie, pero excelente médico desde que era residente. Y bien, pues también conocí a la doctora Lucia Anguiano, estuve también en el Comité de Enseñanza y Educación junto con mi maestro, el doctor Raúl Carrillo Esper. Estuvimos en Vallarta organizando todo lo de Tijuana y bueno, conocí en paz descanse a la doctora Lucia Anguiano, siempre muy entusiasta, la doctora es una pérdida muy lamentable. Tuve el gusto y la fortuna de conocerla. Y bueno, aquí está una de las niñas que rotó conmigo en Lomas Verdes. También, ay, me da gusto verlas. Entonces, pues ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es trauma. Y bien, pues vamos a iniciar. Esto yo lo hago un poco dinámico porque pues yo me acuerdo que cuando era residente iba a las pláticas del colegio y luego me aburría. Entonces yo la verdad es que soy muy, ¿no pasa? Muy a ver si de acá. Ya la descompuso Jessie. Ay, Jessie. Y sí, el elevador ahorita se descompuso, de hecho. No pudimos subir al 4º piso. Entonces, bueno, pues este es el algoritmo de la hemorragia masiva. Yo quiero hacer una pequeña aclaración. Yo no veo niños ni manejo niños. Y yo siempre digo en todas las pláticas en las que voy, pues me invitan a urgencias, medicina crítica y también, bueno, obviamente anestesiología. Pero sí quiero hacer énfasis de que yo no veo niños. A mí no me gustan los niños, la verdad, de residente y con permisos. La verdad, veo esta plática para adultos porque es a lo que yo me dedico. No voy a venirles a hablar de algo que no hago, que no escribo y que no me dedico. Yo me dedico prácticamente a lo que es trauma, choque y reanimación. Pues no tengo ningún conflicto de intereses. Como dijo Juan Gabriel, pues no tengo dinero, ¿no? Entonces no tenemos ningún conflicto de interés. Podemos tirarle a todo. Bueno, esto es muy importante porque desde que nuestro paciente está sangrando, recibimos pacientes con trauma. Yo siempre escucho y en todos lados que ya valieron no sé qué y ya saben, ¿no? Todo el mundo recibimos un paciente tal vez con algún tipo de politraumatismo. Y actualmente, pues cuando llega un paciente sangrando, ¿qué es lo que decimos muchas veces? Activa el protocolo de transfusión masiva. Esto es lo que nos enseñó el ATLS hace mucho tiempo. Realmente el ATLS y de verdad todo lo que yo les estoy presentando son todos los metaanálisis y siempre le digo a mis residentes, doctora, ¿por qué no nos da clase en Lomas Verdes? Digo, no, porque siempre ando afuera y soy bien incumplida, no incumplida, siempre llego, pero llego corriendo porque trabajo de hospital a hospital como todos ustedes. Entonces yo llego corriendo, llego tarde, empieza la sala, me lo presenta, entonces la verdad yo prefiero darle a mis residentes en campo y eso lo sabe bien Jessie, lo de una vez aquí y aquí aprendemos, ¿no? Pero realmente el protocolo de transfusión masiva, el ATLS, queda totalmente obsoleto, ¿sí? En cuanto a la reanimación. Estoy hablando de la reanimación. ¿Qué nos dice? En un estadio grado 4, pásale 1,500, 4,000 litros de agua, chorroplisis, pues realmente no pásale tanto de sangre. ¿Cuál es la evidencia? Es mucha. Realmente esto es muy importante porque actualmente es activar el protocolo de hemorragia masiva. Ya no es transfundir. Y esto es muy importante porque, bueno, me van a decir, yo no soy testigo de Jehová, ni es muy restrictivo, ni es muy liberal, simplemente es un término medio. Y ese cada minuto de retraso en el suministro de hemoderivados, pues se asume a un 5% de lo que es la mortalidad. Entonces, desde la dialéctica podemos empezar. Solo son 6 pasos para la reanimación de un paciente con trauma agudo. Un paciente que está sangrando, ¿qué es lo que debo de hacer? Suministro de componentes sanguíneos, pero ¿cuántos? ¿Cuánto es demasiado? ¿O cuánto es lo que yo debo transfundir? Los líquidos. Los líquidos, vamos a hablar rápidamente. Esta plática se va a dedicar de estos 6 pasos. Líquidos. Mantenimiento de la normotermia. Se nos olvida. Uso de antifibrinolíticos, corrección de la coagulopatía y la respuesta coordinada de recursos humanos. Y es que aquí no es quien sepa más manejar un paciente. Aquí es un trabajo en equipo y yo creo que los egos aquí deben de estar fuera pues de lo que es el escenario. Vamos a tener en cuenta
que cualquier tipo de paciente depende de lo que es la perfusión tisular. Depende primeramente del volumen sanguíneo, del oxígeno en sangre, del transporte, de lo que es el eritrocito a nivel de la oxigenación, la función cardíaca, el tono vascular y la microcirculación. Hace mucho tiempo, digo, este señor para mí, pues fue padre, bueno, no es padre, es parte de las personas más importantes de monitoreo hemodinámico. Sin embargo, bueno, él expuso lo que son los famosos 5 puntos de Pinsky. Y bueno, prácticamente se nos olvida el monitoreo hemodinámico funcional. ¿Por qué? Porque un paciente con trauma bien es un choque hipovolémico dentro de los 4 estados de choque. Sí es pérdida de la volemia, ¿sí? Y recuerden que dentro de este rubro de choque hipovolémico, que es uno de los 4, tenemos al más grande, que es el trauma, ¿sí? El trauma es una presencia de sangrado enorme. Segundo lugar, algo que ustedes tienen, que es el choque, ¿qué? Hemorrágico, pero en la paciente en hemorragia obstétrica. Y ustedes ven un montón. Entonces, esto es muy importante porque pues aquí hay que hacer un proceso para evaluar la respuesta dinámica de lo que son nuestros pacientes. Ahora, siempre debe de existir un gasto cardíaco adecuado para cada una de las circunstancias. Y esto es muy importante, no hay un gasto cardíaco considerado como normal. Y es que en un estado de choque no toda la hipotensión ni todas las taquicardias nos indican que tu paciente está chocado. Siempre hay que ver qué estado de choque nosotros tenemos. Vamos a enfocarnos en el choque hemorrágico por trauma. Quiero comentar, me ha tocado que muchas veces nos vienen a dar clases de choque hipovolémico en trauma. Una vez, ya tiene mucho tiempo, ahí en el hospital vino a darnos alguien del Subirán. Yo sí lo vi como falta de respeto. Es como si yo vengo y les digo clases de pediatría y un niños veo, ¿eh? Y ni sé qué son. Son como los extraterrestres, ¿no? Que a mí me cuentan y cuando veo, se aparece uno, ¿no? Le digo a Jessie, pero la verdad es que yo ni lo sé manejar a los niños, ¿eh? Mis respetos para ustedes porque aquí hay un hospital de los niños que van a rotar, pues los niños son así como un niño. No, nosotros nos desmayamos ahí. Pero entonces realmente les quiero comentar de que es muy importante que tengamos en cuenta en nuestro paciente con trauma agudo varias cosas y no todas las hemorragias son iguales. Cada una tiene una fisiopatología muy distinta. Por ejemplo, la hemorragia obstétrica es totalmente diferente. Hay algunos factores que cambian dentro de la hemorragia en trauma. Que se hayan copiado algunos modelos y lo he visto en algunos algoritmos que ciertos grupos manejan, que es lo que nosotros hicimos con los algoritmos relacionados al trauma. No es lo mismo, ¿sale? Y ahorita vamos a ver esas grandes diferencias. Para empezar, pues sabemos que debemos de mantener un gasto cardíaco adecuado. ¿Qué es lo primero cuando llega un paciente con trauma de la vieja escuela? Hay que aprender para desaprender. Ábrele a los líquidos, pásale una carguita. Yo siempre digo, las carguitas son como el Laurita. El Laurita es una medición que no se puede medir. Ahorita puede ser mañana, pasado mañana. Una carguita, ¿cuánto es esa carguita? ¿Me estás saponificando a mi paciente? O sea, hay que cuidar mucho eso. Mantener un volumen intravascular adecuado, mantener una frecuencia adecuada, mantener una disponibilidad de oxígeno y disminuir el consumo del mismo. Para eso debo de corregir y prevenir lo que es el colapso energético en mi paciente con trauma. Optimizar la capacidad celular residual funcionante y recuperable, fíjense, y reducir los requerimientos metabólicos y evitar la caída de ATP. Otra de las cuestiones que hace mención el doctor de Baker y el doctor Jean-Louis Van Sant nos hablan sobre el lactato. ¿Y qué nos dicen del lactato? El lactato, pues, es una biomolécula de energía que realmente, ¿por qué está aumentada en el trauma? ¿Por qué? Porque está produciendo y es precursor de la gluconeogénesis que necesita nuestro cerebro para sobrevivir ante un evento traumático. Entonces, es por eso que el lactato en los 4 diferentes estados de choque se va a comportar de diferente manera. En el trauma agudo, pues va a subir abruptamente. ¿Por qué creen? No, el lactato es un marcador de mortalidad, hay que tener en cuenta. No es un marcador de me falta agüita. Que muchas veces llegan a la terapia y te quedaste corto con los líquidos. Y yo así como, oye, a ver, espérate, ¿el lactato es un marcador de qué? De disoxia, de hipoperfusión, de que no le estás reanimando bien. Sí, a lo mejor hay que irlo disminuyendo. A lo mejor te llega un paciente con trauma que tiene 10 y tú en tu quirófano haces una reanimación de control de daños. Nosotros hacemos reanimación de control de daños. Los cirujanos es, ¿qué? Cirugía de control de daños. Y eso sí es cierto, como dice el doctor, y no me dejarán por qué menciona al Jesse, porque ese paciente no se me va a olvidar.
Era un paciente que el Jesse yo le tenía, dije, ya llegó este residente que está bien salado, me venía bien contento, ya me tocó con usted, doctora. Dije, pásale, hijo. Y pues ya, tenemos un paciente que de verdad, o sea, llegó la cirujana y pues ya habíamos acabado. El Jesse bien orgulloso porque pues en ese tiempo no estaba ya el ácido tranexámico tan de moda. Yo me había robado uno que me habían regalado y teníamos un fibrinógeno. Obvio que no nos sirvió de nada. ¿Por qué? Porque pues por ahí amablemente le dieron a un vasito que se llama la cava. Entonces, pues nuestro paciente sangró y el Jesse pidiendo sangre. Le digo, Jesse, y me dijo el doctor, ahí van mis paquetes, efectivamente, Jesse. Ahí van tus paquetes. ¿Y qué creen que pasó? Si no se cierra la llave, pues aunque le pasen, se va a morir, ¿sale? Entonces eso es muy importante porque esa vez, tanto él como yo, pues nos frustramos bastante. ¿Cuáles son las metas? Protocolos de reanimación, reanimación celular y la corrección metabólica. Siempre hay que tener en cuenta y no olvidar lo que son las determinantes de nuestro gasto cardíaco. Ya lo sabemos, no me voy a explayar más. La precarga, la contractilidad y la poscarga. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer en un paciente con trauma desde inicio? Si mi paciente tiene un gasto cardíaco disminuido y está taquicárdico, ¿las carguitas se va a beneficiar con ello? No sabemos, hay que ir descartando si responde o no a volumen. Si esto es bien importante. Debemos de mantener la perfusión, mantener el metabolismo oxidativo y sobre todo la prevención de la hipoxia, hipotensión, acidosis e hipotermia. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando llega un paciente con trauma? Pensamos en el ACLS, en el ATLS, perdón, A, B, C, D, E. Vamos de acuerdo, pero la reanimación queda totalmente obsoleta. Ya no es pasarle litros de sangre como antes le hacíamos, litros de agua cuando antes le hacíamos. ¿Qué hay que hacer? Mantener nuestra perfusión. ¿Qué vamos a iniciar? Un vasopresor tal vez de inicio temprano. Hubo muchos estudios que nos decían, no le pongas vasopresor porque va a sangrar más. Por ahí he escuchado uno aquí que dice, no, porque se va a taquicardizar más. Espérate, o sea, es para optimizar tu perfusión y ¿qué? Y tu gasto cardíaco. Entonces, un vasopresor, hay un metaanálisis, y esto les voy a hablar que hubo hace 3 años que nos habló que principalmente hay que utilizar un vasopresor de inicio temprano. Y eso ya está bien descrito, hay que utilizar lo que es la NORE. ¿Para qué? Para optimizar tu gasto cardíaco. Oye, pero no tengo un acceso de vía central, puedes pasarlo por una vía periférica. ¿Hasta cuánto tiempo tengo para pasarlo? 4 horas, ¿sí? Obviamente, después que tú tengas una estabilidad hemodinámica, lo puedes llegar a poner. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto viene y realmente viene en metaanálisis que lo puedes poner y que te ahorra hasta 500 mililitros de sangre iniciando con un vasopresor de inicio temprano. ¿Por qué se muere nuestro paciente por trauma? Por una hiperfibrinolisis, también disfunción celular. Y fíjense, este estudio habla también del tipo de monitoreo hemodinámico, pero nos habla algo muy importante. Tenemos una identificación tardía del choque en anestesia, principalmente porque nos tardamos en reanimar hasta 1 hora. Estamos pasando cargas, pasen una carguita, no le pongas vasopresor. Cargas y cargas, sangre y sangre, y realmente estamos optimizando ese paciente. ¿Qué es lo que pasa? Que pues nuestro paciente, entre más tardío sea el diagnóstico de choque, tendríamos mayor mortalidad. Esto es muy importante porque estos son los 7 puntos que debemos de tener en cuenta. Medir la presión de perfusión cerebral. Es algo que se nos olvida. Sí, administrar un vasopresor temprano. Y esto está bien padre, este artículo fue un artículo que publicó Flavio Tacone, que pues ahorita es como el máximo ponente en pacientes neurocríticos, y también, bueno, con el equipo del doctor Paulo Pelosi, que ya en paz descanse, nos hablan también de un hospital de trauma que está en Milán. Tratar hipotensión, monitoreo de la coagulación, interacción cerebro-corazón, evitar transfusión masiva y líquidos, pues de una manera más neutra. ¿Y qué tipo de líquidos le voy a pasar? Pero esto es muy importante porque en este flujo que se hizo, fíjense, todo esto pasa en tolerancia a la anemia en trauma. Principalmente la DO2 aumenta hasta 5 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que mi paciente pues necesita a nivel tisular mayor oxígeno. La VO2 hasta 10 veces aumenta. Ahora, obviamente, aumenta el gasto cardíaco, disminuye el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca de una manera compensatoria. Y esto es muy importante porque todos estos que tenemos a nivel de la fisiología, lo que puede llegar a pasar. Existen muchos algoritmos, existen muchas clasificaciones del paciente con trauma, pero realmente así, honestos, vamos a hablar entre amigos. ¿Qué tanto los ocupamos? Yo ni los ocupo, yo estoy bien apurada, yo, ¿qué onda? ¿Qué le pasó? No saco mis tablas.
Es más, son tan largas que luego ni te acuerdas ni te las aprendes. No estoy diciendo que no estudien, pero realmente son protocolos que, o digo, son algoritmos que realmente no me acuerdo en ese momento. Lo mejor para el paciente con trauma, y esto quiero comentar y hacer un espacio, el índice de choque en el paciente con trauma es hoy por hoy el que más evidencia tiene, principalmente porque tiene una alta sensibilidad. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues es un indicador temprano de hipoxia entre el desbalance de la DO2, que es el aporte, y el consumo del mismo. Un índice de choque mayor de 0.9 es que algo muy feo, terrible, horripilante está pasando. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál utilizo? El clásico, que es frecuencia cardíaca sobre tensión arterial sistémica, sistólica, o utilizo el otro. Cualquiera de los dos lo pueden llegar a utilizar. Ahora quiero hacer una mención especial, ya que el índice de choque en la paciente embarazada ya salió un artículo índice, es un metaanálisis en la cual no se debe utilizar. Sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, porque se han descrito que las pacientes embarazadas que están sangrando hacen mayor acidosis. Ya sé que está preparada para sangrar, pero el índice de choque lo quisieron utilizar en la paciente con hemorragia obstétrica y realmente no tuvo una buena evidencia, solo en el paciente con trauma. Pero ¿cuánto le pasó? Luego, hasta se atreven, digo, uno es de los viejitos y de la vieja escuela, ¿no? Todavía tiene uno Face y todavía se atreven a poner ahí. Gracias, que lo pusieron, ahorita lo abro por acá. En el Face ponen, tuvimos un paciente con trauma y ponen ahí su sangradero. Y bien orgullosos acá, ponen como una fila de 10 concentrados, 10 plasmas. Dije, no inventen. Dije, no, hombre. Dije, ahí sí tienen todo, pero dices, ¿cómo crees que le vas a pasar tanta sangre? Ahí en nuestra terapia decimos la Auxilandia, de puro cariño, ¿no? Que es la REA, que es la de reanimación y choque. Resulta que nos han traído pacientes que han sangrado, pues sí, bastante, y le han pasado hasta 14 paquetes globulares a una persona que sangró, no voy a decir de más. Dije, no, pues aquí sí tienen sangre, a mí con trabajo si me dan uno. Luego le pasaron 6 plasmas, y luego todavía le pasaron, pues, 6 bolsas de plasma, 6 pules ahí de plaquetas. Oye, ¿y qué creen que le pasó a esa paciente por politransfundirla? ¿Cómo creen que la trajeron? Con un trali. ¿Y qué creen? También con un taco. Y se murió por Takotsubo al segundo día. Pero ¿saben qué es lo que a mí sí me da un poco de coraje? Y eso también en el ABC fui a dar una clase de trauma. Ellos no ven casi trauma, pero tienen algo que bien padrísimo. Tienen todas las pruebas viscoelásticas, antifibrinolíticos sabidos y por haber. Y manejan el trauma 1 a 1 a 1, cosa que ya no se ve hacer. Y ahorita lo vamos a ver. En el ABC. Y yo sí les dije, oigan, pues ustedes tienen un Tesla, ¿por qué manejan como microbuseros? ¿No? Si yo tuviera un Tesla, pues hasta creen que le iba a dar el uso del microbús, ¿no? No, realmente hay que saber utilizar los utensilios que tenemos, ni liberal ni restrictiva. Que de veras, miren, y esto se los juro por Dios, a mí, a mi hermanastro, así le digo de cariño, al doctor Augusto, él es urgenciólogo intensivista. A él y a mí nos han hablado los testigos de Jehová que cómo le hacemos con lo de PBM para no transfundir. Yo creo que nos confunden con esa corriente, créanme, no somos testigos de Jehová, pero simplemente ellos confunden de que no hay que transfundir. Sí, nosotros sí transfundimos, pero ni es tan liberal ni tan restrictiva, tanto en los líquidos como en la sangre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que identificar primeramente la coagulación por trauma tardía y la temprana. Obviamente sabemos que estas dos vertientes también nos ponen en un jaque y mate de qué tipo de paciente estamos hablando. A lo mejor es un viejito que atropellaron allá, tiene falla cardíaca obviamente derecha, a lo mejor es un paciente que está anticoagulado, que tiene enfermedad renal, a lo mejor un paciente oncológico. No todos los escenarios son iguales y ya no hay recetas de cocina. ¿Qué es lo que pasa? Este es un retraso de identificación para la coagulopatía aguda. Y esto es bien importante porque fíjense bien, todo esto en la hemorragia aguda hay pérdida del consumo y dilución de los factores de la coagulación. No se les olvide esto. Esto es bien importante porque aquí vamos a partir de qué le voy a pasar, ¿sale? ¿Quién tiene aquí pruebas viscoelásticas en su hospital? Un Rote-Muntec. Nadie. En Green Hills, como yo le digo para ustedes y para los amigos, tampoco, que porque según no sirven, imagínense. Entonces, donde yo lo tengo es en el Hospital General. Ahí sí veo todos los sangrados habidos y por haber, y ahí es donde nosotros en cierta manera compensamos. Estoy en un hospital donde en mi terapia tengo todo y en otro hospital donde no hay nada, que con trabajo si nos dan una T.
o sea, un ácido tranexámico. Entonces, estoy en los dos escenarios. Esto es muy importante porque la tolerancia a la anemia, esto es para los residentes, pregunta de examen de consejo, entonces esta la puse yo. Entonces, ¿cuánto es? El valor normal del consumo de oxígeno ante un paciente con una hipoxia severa. Este es de 3,4 mililitros kilogramo minuto. El valor normal, acuérdense que se eleva mayor de 10. Y aquí esto es muy importante porque la disponibilidad, pues también disminuye mayor de 10, ya que aumenta mayor de 10. Ahora, esto es muy importante desde el abordaje del trauma. Ya ahorita es el diamante de la muerte. Antes era pentada. Bueno, aquí le ponen el nombre que quieran, pentada, mentada, lo que quieran. Pero aquí es el diamante ya de la muerte. Hasta el 2020 para acá es el diamante de la muerte. Y es que nadie le hacía caso al calcio ionizado. Siempre en un paciente que está sangrando, todos los pacientes que sangran, inclusive en hemorragia crítica, tienen pérdida de calcio de primera instancia. Entonces, el calcio ionizado tenemos el 5% a nivel de la célula, pero en el paciente con trauma se hizo un metaanálisis muy grande, ya saben, lo hacen en el Medio Oriente, ¿eh? Los gringos nunca los ponen, siempre a los que balean son a los de allá del Medio Oriente. Hicieron un estudio y vieron que todos los pacientes con trauma perdían lo que es calcio iónico de primera instancia. Un baleado, órale, le tomamos una muestra, pues tenían hipocalcemia severa. Y es que aquí la mayoría de estos pacientes tenían inferior a 1.2 milosmoles y esto predispone a lo que es mayor coagulopatía. ¿Por qué? Porque se ha determinado que, fíjense bien, para la formación del coágulo y para el transporte de oxígeno necesitamos mayor de 0.56 miliosmoles de calcio iónico para nuestro paciente. Y esto es bien importante porque de aquí podemos hacer principalmente mayor coagulopatía. Tenemos un círculo vicioso que es la hipotermia, que es el efecto de Bohr. La coagulopatía es la desviación o el efecto de Bohr. ¿Qué es el efecto de Bohr? Sobre todo es la incapacidad que tiene el eritrocito para transportar lo que es la sangre. Entonces, mayor coagulopatía, mayor hipoperfusión. Es por eso que de inicio debemos de pasar lo que es nuestro calcio iónico. 1 gramo está bien. Y teníamos la antigua idea que decían por ahí, mi maestro me decía, oye, ¿ya cuántos paquetes le pasaste? 2, maestro. Pásale un gramo de calcio por aquello del citrato. Ahorita actualmente ya han cambiado esa situación, ya es menos. Sin embargo, también hay que pasarlo, pero nunca se les olvide pasarlo de inicio al principio lo que es su calcio ante una hemorragia crítica. Ahora, esto es muy importante porque tenemos una sobrecarga de líquidos. Pásale, y ya están colgados a veces los residentes exprimiéndole a la solución. Saben que la velocidad no hubo ninguna diferencia estadística. Si tú le pasabas a 999 mililitros por hora, que a 534 y a 224 no hubo ninguna diferencia estadística. Hay que pasarlo a la mejor alta velocidad, sí hay que tener tus dos grandes vías. Sin embargo, aguas con los líquidos. Los líquidos también son medicamentos, bien lo dice el doctor Manu Malbrain, pueden causar hipervolemia. Y es que, digo, a mí una vez de broma, malamente, pasó un compañero, un paciente que llegó un trauma al general, ahí no ven trauma, pero bueno, lo saponificaron, lo sobrereanimaron, y se me ocurrió decir un chiste bastante agro que no estuvo bien. Le dije, ya me lo saponificaste de un choque hipervolémico más. Es el 5º estado de choque. Y créanme que sí, la hipervolemia, un paciente chocado también causa lo que es un estado de choque. Entonces, ¿qué es lo que pasa principalmente? ¿Cómo voy a abordar? Bueno, recordemos que tengo agotamiento de los factores de la coagulación, disfunción celular, hiperfibrinolisis. La hemorragia es multifactorial y todo esto podemos tener por una transfusión masiva, por una mala sobrereanimación de lo que son líquidos. ¿Por qué creen que nosotros reanimamos 1 a 1? Por ahí la pregunta o la respuesta más factible es que se me va a desangrar. Y yo les pregunto a ustedes, como dijo un presidente, ¿qué hubieran hecho? Entonces, realmente esto es muy importante. Realmente me optimiza la oxigenación, lo que es 3 o 4 paquetes globulares. Está sangrando mi paciente. Ya le pasamos calcio, un vasopresor. Ahora vamos a transfundirlo. ¿Qué le voy a pasar? Y hay muchas situaciones que dicen, oye, es un paciente con testigo de Jehová. Me ha afirmado que no le pase sangre. ¿Qué creen? Que hasta en eso legalmente hemos estudiado. ¿Y qué creen que nos dicen? ¿Le transfundes o no? Sí, de acuerdo a la ley lo tienes que transfundir. Me ha tocado también ver que dicen, no, no lo transfundas, es que no tiene sangre. No, pues es que hasta que no esté tipado y le están pase y pase agua. No, hay que transfundir al paciente, aunque sea si no tiene sangre, aunque sea sin tipe y cruce.
Es que a lo mejor hace un choque anafiláctico. Aquí la diferencia legal es que tu choque hipovolémico se puede morir por una hipovolemia severa, pero tienes la sangre. ¿Y por qué no se la pasó? Es que no era de su grupo, no importa. Es que si puede hacer choque anafiláctico, ¿qué creen? Que el choque anafiláctico es multifactorial. Puede ser choque anafiláctico porque le tocó así, a lo mejor por el propofol, por 1000 cosas. Y legalmente pueden demandarnos, inclusive de homicidio culposo. Si ustedes son pacientes que no tienen sangre, pueden pasarles sin tipar y sin cruzar. Es más fácil que se les muera por una hipovolemia que por un choque anafiláctico, y eso está bien avalado por ley. A veces tenemos ideas obsoletas que realmente nos pueden perjudicar en nuestra práctica diaria. Ahora bien, pues, ¿qué son perjudiciales? Pues realmente, ¿cuáles son las desventajas de una transfusión masiva? Lesión pulmonar aguda, el famoso TRALI, el TACO, choque microcirculatorio. Ahora bien, vamos a hacerlo así como en el Jeopardy, ¿no? ¿Aumenta la hemoglobina realmente un paquete globular? ¿Quién vota por eso? Sin miedo. Suba la mano a todos, Dani. Eso, la mayoría. Los demás, quién sabe, ¿no? Claro que sube la hemoglobina. Un paquete globular te va a aumentar 1 gramo la hemoglobina. ¿Aumenta el transporte de oxígeno? No de inmediato. A lo mejor sí, pero ¿cuántos paquetes, mi doc? Sí, o 1, 2 te aumenta lo que es el transporte de oxígeno, siempre y cuando tu calcio. 3, 4, 5, 6, pues no sabemos. ¿Aumenta la oxigenación tisular local? Mayor de 3 ya no. ¿Aumenta el consumo de oxígeno y aumenta la supervivencia? No. Realmente este algoritmo lo resumí a mi manera, pero es del maestro también Jean-Louis Vincent. Realmente nos habla de una falla hepática y nos dice que realmente cuál es la evidencia que realmente estamos utilizando para transfundir. ¿Realmente nos optimiza la hemoglobina? Sí. El aporte mayor de 3, pues hasta el 60%. Y el VO2, pues hasta un 28%. Realmente no nos está optimizando la sangre. Ahora, el lactato hay que irlo disminuyendo poco a poco. Menor de 2, pues sabemos que es lo óptimo. Sin embargo, pues una transfusión masiva realmente nos aclara nuestro lactato. No, al contrario, nos los disminuye en estos escenarios de trauma y de hemorragia obstétrica. Ahora bien, a veces ni sabemos cómo está nuestro paciente. Es renal y no lo queremos pasar porque es una cadera. Es que tiene 10 de hemoglobina y no lo voy a pasar. Hazle como quieras. Pero tu paciente es cardiópata, es renal, ¿y tú crees que con 10 de hemoglobina lo vas a optimizar? Realmente ya no es esa mágica fórmula de 10 en 30, 30 de hematocrito y 10 de hemoglobina. Ahorita en trauma, realmente, fíjense bien, la transfusión se inicia si es que no tenemos pruebas viscoelásticas. Cuando tenemos una inestabilidad hemodinámica, si tu paciente tiene 7 hemoglobina y está inestable, pásalo y transfúndelo, ¿sí? Transfunde a tu paciente. Sin embargo, si no requiere, es mejor que no transfundas. ¿Por qué? Porque hay que recordar lo que es la fisiopatología del trauma, que hacen una coagulopatía tardía. Entonces, quiero pasarles este video, que nos lo robamos del doctor Axel Hoffman, que fue uno de los creadores de PBM. Quiero que lo vean y presten mucha atención. Esto fue a nivel de la microcirculación, fue pues en un hospital, pues ya saben, de primer nivel, que uno piensa que pues que teniendo todo en Europa, pues también hacemos lo mismo. Realmente es pretransfusión. Esto fue un paciente que sangró, no fue por trauma, fue gastrointestinal, tenía hemoglobina 2.8, y pues ¿qué pasaron? De aquí fue antes de lo que es la transfusión, era un paciente renal. Pues realmente pues vemos que hay un buen flujo de eritrocitos, se supone que los capilares pues están bien perfundidos, pero ¿qué es lo que pasa posteriormente? Empezaron a transfundirlo, 3 paquetes globulares pasaron a este paciente. ¿Cómo ven el flujo en los capilares lentos? ¿Hay buena transportación de oxígeno? No. ¿Qué es lo que pasa? Pues realmente, ¿qué es lo que sucede? ¿Estamos realmente optimizando? Ah, ya me salí, si me pueden ayudar. Es que no, la tecnología y yo no nos llevamos, perdón. Pero bueno, a lo que quiero comentarles es que realmente después de ese incidente, realmente, ¿qué nos optimiza? Ahora bien, quiero comentarlos, esto fue en la cirugía de cardio, pues el famoso estudio MACE, que realmente mayor de 10 hubo mayores complicaciones cardiovasculares, mayor datos de embolismo, etcétera. Y este artículo me gusta mucho, es del maestro Monet de Teboul, que nos habla sobre todo del lactato y sobre todo también de los cristaloides.
En otro artículo que está aquí, que este es el DOI, y la verdad está bien padre, a mí me gustó mucho, es un metaanálisis que es a su mano derecha de ustedes, que nos dice que después de un bolo de agua, fíjense bien, de cloruro de sodio, la hemoglobina, lejos de optimizar tu transfusión, realmente, fíjense acá, la disminuye hasta 1 gramo o 2 gramos la hemoglobina. Entonces nosotros mismos a lo mejor nos estamos autosaboteando en cuanto a los líquidos y sobretransfundir a nuestro paciente. Ahora fíjense bien, la transfusión también induce una respuesta proinflamatoria y procoagulante. Esto es muy importante porque 2 unidades de glóbulos rojos ya está asociada con niveles pulmonares, se midieron, de citocinas proinflamatorias. ¿Cuáles son las citocinas proinflamatorias? Interleucina 1, la 6, la 8 y el TNF. Yo siempre les digo, piensen en alguien que les caiga bien gordo, que no sea yo ahorita, no sean gachos. Piensen en alguien que les caiga bien mal, así, siempre hay alguien que nos cae mal, seamos honestos, ¿no? Por más que seamos seres de luz, pero pues también hay alguien que dices, por más que quiero y soy amable y que prometes en año nuevo que me caiga bien, no puedes, no sé, no puedes. Bueno, ese le van a poner interleucina 1. El interleucina 1 es la promotora de todos los estados de choque y en el trauma agudo va a estar más sobreexpresado. Ahora bien, pues, ¿qué pasa con los líquidos y la sangre? Podemos llegar a saponificar a nuestro paciente. Todas estas comorbilidades está asociado mayor a la mortalidad, lo que es el trauma agudo. Esta foto, bueno, la puse aquí porque son los grandes ponentes. El señor del medio, que es bien serio, es un anestesiólogo en trauma, es el que hizo las guías de lo que es de trauma, desde lleva la 6ª edición. Este es el doctor Donald Spa. Él vino, bueno, a un curso que creamos en el RECAT, que vino en el 2023, y el señor de allá es el doctor Manu Malray, que es el del International Fluid Academy, que principalmente se encarga de lo que es el estudio de los líquidos, principalmente en pacientes con trauma o en áreas críticas. ¿Qué nos dice la 6ª edición del 2023? Lo mismo que les estoy resumiendo en pocas palabras, y nos habla del uso de antifibrinolíticos de inicio temprano. ¿Qué hay que utilizar? Pues el ácido tranexámico, la mayoría lo tenemos. ¿Cuánto le voy a pasar? 1 gramo para 10 minutos y si está sangrando, volver a repetir a los 30 minutos. ¿Necesito pruebas viscoelásticas? No, dentro de las 3 primeras horas podemos pasarlo libremente. ¿Qué quiere decir? Las guías que nos dicen, y esto es bien importante, las guías nos mencionan lo siguiente. El ácido tranexámico, me ha tocado escuchar una plática y de veras que yo por Dios pensé que era aquí en México. Me fui a un curso en Múnich de lo mismo, de coagulación y hemostasia y de terapia intensiva y lo volví a escuchar, casi me infarto, de verdad. ¿Por qué? Porque decían que hay que pasarlo de manera profiláctica. El ácido tranexámico no se usa de manera profiláctica. Esto lo mencionan los laboratorios o los que son subrogados por ellos, que se me hace una tontería. Realmente no hay que pasar ácido tranexámico en un paciente pues que realmente nos digan es que va a sangrar, salvo el ácido tranexámico, es ante una coagulopatía severa. Está sangrando, digo, no lo vamos a desangrar, pero si ven que va a sangrar o me toca el doctor heparino, aquel que toca y le sangra todo, entonces sí, prevénganse, o es una cirugía tal vez que saben que va a sangrar, o que ya si anda cerca, pásenle ácido tranexámico, porque seguro pues vamos a sangrar, y no es que sea malo, sino que pasa, y digo, hay compañeritos que traen ahí alguna nubecita negra, pero esto sí es muy importante de que veamos en qué escenario estamos, ¿no? Entonces, realmente las guías de Patient Blood Management nos dicen también que iniciemos con el ácido tranexámico, inclusive, si tienen fibrinógeno, pásenle fibrinógeno. La presentación pueden usar cualquiera que ustedes tengan, el de CLS Behring, LFB y próximamente el Doctafarma. Realmente lo pueden utilizar. La presentación, el tope que ustedes pueden pasar de fibrinógeno dentro de las 3 primeras horas son hasta 6 gramos. No es profiláctico, no es preventivo ni el ácido tranexámico. Las guías no las dicen y de verdad que a mí sí me da coraje que digan que el AT se puede pasar de manera profiláctica. Consenso en MOMAS, todo lo que nos estoy explicando, uso de pruebas viscoelásticas, nos hablan que hay que usarlas, sí, pero si no tenemos, hay que pasar cristaloides isotónicos balanceados, uso temprano de la norepinefrina y el ácido tranexámico, fibrinógeno y el Octapro. ¿El Octapro para qué es? Pues principalmente para pues reponer lo que son los factores de la coagulación. Recuerden que se pierden los factores K dependientes. Ahora, aquí nos dicen, esta es de las guidelines del 2023
Y fíjense lo que nos pusieron, esta me la robé del ISAIC ahí que presentaron, decía, y ese era uno del ácido tranexámico de un laboratorio hasta arriba, que hay que ponerlo como profiláctico. Realmente todo el mundo se le echó encima ese doctor que hasta yo me sentí mal, digo yo ni verle en el entierro, pero realmente no hay que usarlo de manera profiláctica. No es cierto que sea un nivel de evidencia 1A. El ácido tranexámico, de tal manera, si lo pasamos temprano dentro de las 3 primeras horas, tiene muy buena evidencia, tanto para hemorragia obstétrica, sin necesidad de pruebas viscoelásticas. Después de las 3 horas, puede ser totalmente innecesario. Realmente el ácido tranexámico, con estos puntos podemos tenerlo. Hay que administrarlo dentro de las 3 primeras horas. Después de las 3 horas, tanto el ácido tranexámico como el fibrinógeno, hay que utilizar un ROTEM o un TEC. El fibrinógeno, pues hay que medirlo si no lo tenemos, pruebas viscoelásticas, lo que son, pues el fibrinógeno de Claus. Por el amor de Dios, no mezclen el AT con la sangre. Me ha tocado, no aquí, pero luego digo, ¿qué le estás pasando? El AT con la NORE. Y yo, ay, esto debe ir solito, También la NORE. Entonces, es muy importante pasarlo solito. Aquí viene lo del plasma. El plasma es la malota de la historia. Sí, vean lo feo. ¿Qué pasa con el plasma? Este que tenemos aquí es Mexican o a nivel Latinoamérica. El plasma fresco congelado, el que tienen en Europa, en Estados Unidos e inclusive en África, ¿qué creen? Que es un plasma que cuenta con todos los factores de coagulación, no es tanto volumen. Y también tenemos el liofilizado, que es como si fuera la albúmina. ¿Qué pasa con el plasma fresco congelado que tenemos aquí en Latinoamérica? Ya hay varios estudios prehospitalarios. Pásale plasma y restaura el glicocálix, pero no nos dicen qué tipo de plasma. Sí, esto es muy importante porque se dio un metaanálisis. El plasma que está bien, pues podemos decir con buena estructura y la molécula que se tiene del factor 5 se puede utilizar para el prehospitalario sin ningún problema. Pero el plasma, ese no lo tenemos aquí. El plasma que tenemos aquí realmente no nos ayuda. Es inmunotrombótico. ¿Qué es eso? Pues que te va a trombosar mayor o te va a pasar al otro lado a tu paciente. ¿Qué es lo que pasa? Pues ¿para qué le paso plasma? ¿Para qué pedimos plasma para empezar? Para aumentar los factores de coagulación. Pero ¿qué creen? Que los inactiva el 70%, ya está bien demostrado. ¿Qué le estás pasando? Suero, ¿no? A lo mejor como un almidón. Pues realmente nosotros, si miren, no quieren que vean, pero el plasma realmente hay que evitarlo en la transfusión. ¿Qué es lo que pasa si no tenemos pruebas viscoelásticas, sí? Pruebas viscoelásticas, si yo no tengo, carezco de ellas, realmente podemos pasar 2 de sangre, a lo mejor 2 de plaquetas y a lo mejor 1 de plasma. El plasma ya ahora actualmente hay que totalmente no utilizarlo. Y aquí viene esto del plasma, del estudio que se hizo en Latinoamérica, y pues realmente, ¿qué es lo que nos dice? El plasma pues realmente resultó mayor dañino, más trali, más taco, mayor hipoperfusión y disoxia. ¿Qué es lo que pasa? Pues hay que utilizar en pacientes con trauma, a lo mejor crioprecipitados, sí está, pues podemos decirlo descrito, sin embargo, hay que recordar que es mucho volumen. El fibrinógeno te puede disminuir inclusive la transfusión de manera temprana hasta 1 litro de sangre, o sea, puede evitar la transfusión masiva, al igual que el ácido tranexámico. Realmente, ¿cuál es el tope del AT que podemos pasar? Y esto es bien importante porque en la fisiología de lo que es la fisiopatología del trauma, ¿cuánto es mi tope que en 24 horas puedo pasar de AT? Porque pues yo me puedo seguir cada media hora. Me paso. Total. ¿Cuánto? 3, 4 gramos, doctor. Y en una paciente embarazada que está acostumbrada a sangrar, que hay que recordar que en el primer trimestre del embarazo y en el segundo trimestre, el fibrinógeno va a estar en 2. Pero en el tercer trimestre aumenta hasta 6 gramos el fibrinógeno porque está preparada para sangrar. ¿Cómo creen que es el fenotipo de esta paciente? Protrombótica. ¿Ustedes le pasarían cuánto de AT en una paciente que está sangrando? Es bien diferente. 100, ¿cuánto? 1 gramo en 10 minutos. Ajá. Pero hay un escenario, y esto quiero comentarlos, en trauma es el único escenario que se pasa en infusión continua. Sí, lo pueden pasar para 8 horas, no en hemorragia obstétrica.
¿Por qué? Porque la pasan al otro lado, al rato mayores que datos de trombosis. Entonces, realmente, ¿cuál es el tope del AT en una paciente embarazada en el tercer trimestre de embarazo? Ya dijo el doctor en 13,4, perfecto, doc. En una embarazada, en un trauma agudo, 4 gramos, sin problema, en 24 horas. Y en una embarazada, hay un metaanálisis bien importante que nos dice que hasta 3 gramos, no rebasar la línea de 4 gramos. Y seguimos pasando y 0 en infusión. Entonces, realmente las pruebas viscoelásticas, si llegan a tener, no porque no las tengan, no nos exime, pero las pruebas viscoelásticas saben cuánto nos ahorra en un hospital de dinero. Valen 1,000,000 de pesos, pero haciendo las cuentas nos ahorra mucho. Días de estancia hospitalaria. Para empezar, no sobrereanimamos un paciente. Tercero, vamos a pasar lo que necesita mi paciente y nos vamos a preguntar por qué está sangrando este paciente. Es como les decía, tienen un Tesla, lo vamos a manejar como microbuseros de por allá de mi pueblo en Satélite, de Lomas Verdes. Estos son algoritmos que realmente se hicieron en base a lo que es un sangrado con reanimación, podemos decirlo, ya quitando lo que es parte del plasma. Estas metas son prácticamente de las guías que escribimos en el 2021. Ahorita en el 2024 las vamos a volver a hacer. Esto es en base a lo que es la tromboelastometría. Esta, bueno, le tocó a mi hermanastro Augusto Pérez que la te ayuda a hacerlo, lo hicimos entre las dos, pero esto es para trauma. No es lo mismo, ya les dije, el fibrinógeno también se debe de iniciar y es el primer factor de la coagulación que se pierde. En el trauma agudo sí lo debemos de pasar las 3 primeras horas. Ahora, en la paciente embarazada, el fibrinógeno, ¿cuánto debo de transfundir? Hay un corte índex en el fibrinógeno, En la paciente embarazada en el tercer trimestre sube a 6 gramos. Y el corte índex en una hemorragia obstétrica es de 2,5 el fibrinógeno. Si yo bajo es predictor de hemorragia. Si estoy en el primer y segundo trimestre del embarazo y fibrinógeno están 2, déjenla con sus 2. Sí, pero en el tercer trimestre, recuerden que nuestro fibrinógeno está más aumentado y si hay una pérdida de menor de 2,5 va a sangrar. Entonces, este es el otro algoritmo que nosotros hicimos para trauma. Ese es el que se propuso principalmente en estas guías que están avaladas por la Secretaría de Salud y el CENETEC. Y esto es muy importante. Fíjense, protocolo de transfusión masiva. Sí, si no tengo pruebas viscoelásticas, no tengo antifirinolíticos, no tengo nada, pues nomás tengo agua y tengo sangre, ¿qué es lo que debo de pasar? Transfusión masiva, 2, y le paso lo que es un plasma. Ahora bien, esto ya no me voy a meter, pues quería rápido hablarle de los líquidos, ya es tarde, solo voy a hacer una mención. De líquidos, cloruro de sodio queda totalmente obsoleto. Yo siempre les digo a mis residentes, se me queda viendo del vieja loca, ¿no? Le digo, quítale el cloruro de sodio. Le digo, chicos, ¿cuánto crees que en 1 litro de solución salina le están pasando? Y yo, para que no se les olvide, se me ocurrió decirle que eran 12 bolsas de papas Sabritas. Y bueno, pues me dio mucho gusto ver que el doctor Manu Malbrain puso ahí en una de sus clases de allá en Europa que equivale a 20 bolsas de papas Sabritas. Digo, es que las de ellos vienen menos. Tanta es la salinidad del cloruro de sodio que realmente es obsoleto y causa mayor lesión renal aguda en un paciente con hemorragia, inclusive en un paciente normal, puedes pasarlo al otro lado. La solución salina realmente sí es buena solo en 2 escenarios, hiponatremias y en pacientes neurocríticos. Punto, se acabó. Sale la solución Harman en una clase que di del bueno, el malo y el feo. ¿Qué tan bueno es pasarle todo? Realmente todas son buenas, pero siempre con precaución. Solución Harman tiene 28 miliosmoles y no les ha tocado ir. Y luego dicen, no le pases Harman porque le vas a aumentar el lactato. Y tú así de, no tiene nada que ver. Les digo porque eso me ha pasado y he escuchado por ahí comentarios. Entonces, la solución Harman realmente se debe utilizar, es la más, podemos decir, que se acerca mayor a la osmolaridad, el Plasma-Lyte. El Plasma-Lyte estuvo de moda muy cañón y está bien bonito, sí, funciona, pero esperen, hay algo que les digo a los chicos residentes. ¿El Plasma-Lyte contiene calcio? No tiene calcio. Y nos dice Baxter, no, hombre, es que el Plasma-Lyte es lo que más se acerca. No, hombre, nos los pintan así como Bob Esponja, sacando su arcoíris. No es cierto. El Plasma-Lyte, hay algo bien importante. No tiene calcio. Causa hipocalcemia severa, mayor acidosis. ¿Qué pasa en un paciente con hemorragia crítica? ¿Qué pierde?
calcio, le estás poniendo y le estás perdiendo. Eviten el Plasma-Lyte en hemorragia crítica. No hay ningún estudio, ni el Split, ni el SMART, que nos diga que el Plasma-Lyte en hemorragia crítica sea bueno. Sí es bueno, pero para pacientes que no están sangrando sin hemorragia obstétrica. Ahora, en lo que es la albúmina. Por ahí venía platicando de la albúmina y tienen totalmente razón. La albúmina hay que reponerla siempre. La hipoalbuminemia es un marcador de mortalidad, principalmente en pacientes quemados, pacientes hepatópatas, y siempre hay que ponerla evitando, obviamente, en pacientes con TCE. Y apenas acaba de salir un artículo, dije, bendito Dios que salió, del Emacel y el del Voluben. Ya la Sociedad Europea lo sacó de cuadro. Desde el 2013 está fuera de cuadro. Yo no sé en Lomas Verdes, yo en mi sala es el único lugar donde mis enfermeros no lo ponen, porque yo los abro y los tiro, o los pongo para regar las plantas, crecen bien bonitas las rosas con eso, yo me lo llevo. De verdad, miren, por esta. Entonces le ponen y las flores crecen muy bonito. Entonces sí quiero decirles que el almidón ya está totalmente en Europa y tienen totalmente razón. Mayor lesión renal aguda y mayor datos de terapia de reemplazo renal, mayor acidosis. No le pasen Voluben. Y es que les encanta, está hipotenso, pásale una tarjeta de Voluben. ¿Dónde se ha visto eso? El Voluben después sí aumenta el gasto cardíaco, pero ¿cuánto dura en la célula? Le edematiza y causa mayor lisis a nivel de la hemoglobina. El Emacel y las gelatinas lisan lo que es el eritrocito, lo hinchan y ¿qué pasa? Destruyen parte del endotelio y del glicocáliz. Eviten usar gelatinas, por el amor de Dios, y todavía hay gente de veras en crónicas macabras que todavía lo usan. De verdad, yo cuando me dicen, y es que le pasé gelatina y Voluben, y yo así de Dios de mi vida. Entonces, realmente no hay que utilizarlo. ¿Sale? Entonces, realmente los líquidos hay que guiarlos por objetivo. Esa es harina de otro costal. Solo llévense esto, que realmente grandes volúmenes de sangre incrementan la precarga, sí, con un aumento, a lo mejor sí te aumenta bien padre tu gasto cardíaco, pero no tiene beneficio hemodinámico alguno. Después de los 10 minutos va a estar mayor hipoperfundido y mayor disóxico. Los líquidos hay que pasarlos siempre midiéndolos. Tenemos variables dinámicas y variables que realmente podemos utilizar. Una herramienta súper importante es el ultrasonido. Si no tengo a lo mejor un sectorial para medir mi respuesta a volumen, a lo mejor tengo un lineal y tal vez podamos ver o explorar si es que se puede las yugulares, que a lo mejor no son muy fidedignas, pero es lo que nosotros nos ayuda en el perioperatorio. Realmente un llenado capilar nos puede dar ciertos datos. Y también, como les digo a los chicos residentes, ¿ya vieron las rodillas del paciente? El otro así, pues sí están mugrosas, doctora. No, hijo, tiene el Motin Score. ¿Qué es eso? El Motin Score es hipoperfusión y disóxido. Y por ahí vas a ver si se va a morir o no. ¿Una gasometría sirve o no? Claro que sirve, pero no sirve para ver la hemoglobina. Por ahí alguien me dijo, para transfundirle tomé una gasometría. Digo, las gasometrías no es para guiar, no es monitoreo hemodinámico una gasometría, pero sí nos puede guiar cómo vamos. La delta CO2, nuestro exceso de base, el bicarbonato, tal vez el pH, pero sí es importante que vemos siempre lo que es la delta CO2. ¿Por dónde voy? Menor de 6, pues ahí vas. Mayor de 6, entonces sí es importante siempre estar valorando tu paciente. Cada cuánto le tomo una gasometría arterial y venosa, puedes hacer tú perfectamente un taller gasométrico que nos puede servir mucho cómo funciona. Punto. Quiero comentar, y eso quiero también mencionar, hubo un artículo, y ya va a salir, que me da mucho gusto, sobre el ácido ascórbico. Ya sé que lo quitaron en sepsis, que mal la mortalidad y que Maric lo quitaron. Sí, es malísimo en infusión, mal, porque aumenta la mortalidad. Pero es un inmunomodulador que disminuye la interleucina 1, aquella que nos cae mal, recuérdenlo. El ácido ascórbico se ha mencionado y se ha descrito que realmente con 1 gramo disminuyes principalmente la interleucina 1. O sea, disminuyes un poquito esa sobreexpresión a nivel del endotelio. Aún no se ha demostrado, pero creo que sí tiene un poquito de buenos resultados. Obviamente, tu hidrocortisona siempre hay que estar monitoreando si para qué puede servir. La hidrocortisona principalmente es para disminuir todas esas interleucinas que están sobreexpresadas. De mi parte, como dijo mi ex, y esto lo pongo aquí al final, esto es de líquidos, ya salió lo del hidroxil, pero bueno, quiero comentarles que como dijo mi ex, esto ya es de ultrasonido, que ya no nos dio tiempo, pero ya será cuestión y chal de otra plática para de parte del monitoreo hemodinámico,
Pero como dijo mi ex, ya con esto terminamos. Y pues les dejo acá mi mail, nunca lo veo, la verdad, siempre me pierdo. Pero como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Entonces, realmente, pues los invito a que visiten mi página, es de Reanimación en Estados de Choque. Tenemos ese Facebook, lo siento, soy viejita, pero pues ahí estamos, ese es mi teléfono por si quieren artículos y todo. Los invito al café con el experto, todos los meses hacemos en el RECAT, es gratis. Pueden meterse a la página. Ahorita tengo pues el gusto de presentar manejo del sangrado en pacientes críticos al doctor Tomás Crochemore. Él es pues coagulólogo intensivista y es medicina interna y él nos va a hablar sobre todo de las pruebas viscoelásticas y la reanimación. Y algo que ustedes tienen y que Dios me libre de ver una cosa de esas, manejo del paciente pediátrico en el paciente politraumatizado. Y eso es con todas las guías y pues los invitamos. Va a ser el jueves 15 de agosto a las 18 horas. Los esperamos y también los esperamos en nuestro curso que va a ser el próximo año. Vamos a tener muchas cosas que tal vez les pueda interesar. De mi parte sería todo. Gracias a Jessy, al doctor, muchas gracias por la invitación y pues, los esperamos. Gracias a todos, buenas noches, gracias por su tiempo, a la doctora por su excelente ponencia, resumido, conciso el conocimiento. Nos estamos llevando horas y horas de la doctora de estudio sintetizadas hasta en este momento. Yo sé que hay dudas, con toda confianza. En el chat todavía no tenemos ninguna pregunta. Aquí, hoy, ahorita, alguien con confianza. A ver, doctor, ¿cómo no? Hola, doctora. Preguntar, el rol del ácido ascórbico, por ejemplo, en la hemorragia por trauma, pues ya se tiene bien conocido, pero aún hay algunas bibliografías que manejan el ácido ascórbico en altas dosis, sobre todo para el paciente gran quemado. En ese sentido, algunas bibliografías manejan hasta 33 miligramos por kilo de peso. ¿Todavía sigue manejando esas dosis debido a la respuesta inflamatoria que tiene el paciente gran quemado? Se ha determinado que estas cantidades de ácido ascórbico realmente causan mayor falla renal, que realmente no sirvieron mucho, que hubo una diferencia estadística entre lo que tú le pasabas a una ámpula, que es 1 gramo, y le pasabas una dosis como toda la dosis que mencionabas, inclusive hay hasta 50 de artículos que pasaban. Es mucha dosis y causó mayor falla renal, y también se asoció mayor a la mortalidad. Por eso hay que tener mucho cuidado con el ácido ascórbico. Infusión, ya vimos que esa no sirve, Dios nos libre, ¿no? Realmente el ácido ascórbico es nada más 1 gramito y eso en pacientes como que tú veas que realmente disminuye esa reacción inflamatoria, ¿no? Ese sería un escenario, pero ya no poner tanto. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más aquí presente? ¿Otra pregunta? De los niños que recibieron que todo sea diferente, ¿no? Así vamos a manejarlos. ¿Alguna otra pregunta? Con confianza, aprovechen ahorita, por favor, colegas, compañeros, porque después... Luego nos dicen nosotros. por favor, doctor. El texto de un paciente en el que queremos evitar la transfusión sanguínea por todo lo que ya nos comentó y también nos comentó que el uso de ácido tranexámico como profilaxis no es indicado. ¿Qué debemos de hacer si queremos evitar la transfusión en un paciente que va a una cirugía grande, una paciente añosa con hemoglobina de 8, 7, que va a una cirugía de cadera? Ahí, ¿cuál sería la estrategia en cuanto al ácido tranexámico? Ahí sí miren, es que tenemos que ver en qué escenario estamos. Muchas veces nos han dicho, oye, pásale a té para que no me sangre, y es una rodilla. Y desgraciadamente o agraciadamente conocemos a nuestros cirujanos. Sabemos que ese fulanito no le va a sangrar y que tu paciente es una viejita en ese escenario, pues realmente no le voy a poner el AT porque a lo mejor la paso del otro lado y nada más le sangra 200 y tu permisible son 600. ¿Como para qué? Al rato ya tiene cambios isquémicos ahí en el monitor, no si le pasamos AT de inicio temprano. Si es una viejita y va a sangrar, pues en ese caso ahí sí está indicado que le pasemos el AT de inicio temprano, pero sabiendo que va a sangrar. Si realmente nada más le estamos jugando a esto, realmente sí podemos disminuir hasta 2 litros de transfusión, ¿sí? Ahí sí yo indicaría que hay que pasarle. Ya conocemos a nuestro cirujano. Si te está diciendo, y algún escenario, perdón que lo diga, del trauma no hay que creerle mucho.
Pero cuando un gineco les dice, va a sangrar, es que va a sangrar. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a vivir de la sangre. Pero realmente cuando un gineco dice, va a sangrar, créanmele que sí les va a sangrar. Ahí sí, en gineco yo creo que es una de las peculiaridades que sí debemos de pasar el AT sabiendo que va a sangrar o que es una placenta creta y ni le pienses de una vez a ponerle el AT el fibrinógeno sin pruebas viscoelásticas. En esa viejita yo me esperaría, si veo que está sangrando, sin rebasar el permisible, pero veo que está sangrando, que muchas veces les digo a los chicos, va a sangrar. Ya nada más ves el frasco así y dices, todavía no rebasa el permisible. Yo me prevengo, ya le pongo su AT para prevenir. No es que no transfundamos, es lo que quiero comentar. Sí hay que transfundir, pero no hay que transfundir de manera deliberada. Si tengo antifibrinolíticos, hay que usarlos y eso nos va a disminuir los requerimientos de transfusión. En ese caso, yo sí transfundiría. Dígame, doctora. Sí, y el uso temprano del vasopresor para ahorrar, pues ahora sí que la pérdida sanguínea. ¿Ahí en qué contexto queda la hipotensión? Porque hay lugares donde nos sugiere las medidas de 45. No, pues de lo que está ya salió el análisis, de eso se usaba en la Segunda Guerra Mundial para confort del cirujano. ¿Sí? Para el paciente y al anestesiólogo era lo peor que pudiera pasar. La hipotensión permisiva todavía la ponen en la TLS. Yo digo, no la pongan. O sea, realmente ya salió el metaanálisis grandotote el año pasado y este año igual, en la cual decía, en un paciente con trauma agudo o que está sangrando, la TAM siempre debes de mantenerla arriba de 75 o 70, ¿sí? Para mantener perfusión, oxigenación y optimizar tu paciente. Es por eso que debemos de a lo mejor utilizar un vasopresor temprano. Y luego nos dicen, es que no está tan hipotenso, está en 60, 65. No, pero no se te olvide que hay que mantener una buena perfusión. El cirujano siempre va a querer su campo limpio y siempre te va a echar la culpa de todo, pero lo de la hipotensión permisiva ya no es recomendable. Las guías de estas que salieron del 2023 te dicen que tiene un nivel de evidencia bajo y se asocia a mayor mortalidad y peor pronóstico en el paciente. Que a lo mejor si tiene un vaso grande hay que utilizarla por 5 minutos, no más de 10 minutos. Y la hipotensión permisiva, ¿cuánto es? 60, nada más. El cirujano, escuchen bien, y es lo que veníamos platicando, siempre va a echarnos la culpa de todo. A mí me tocó decir, es que sangró porque le pusiste ketorolaco, porque le pusiste propofol por el cambio climático, ya saben, todos nos echan la culpa. El volcán, cosas, no le llegó la 2 de julio, no sé, todo el anestesiólogo tenemos la culpa, pero de verdad la hipotensión permisiva ya no hay que utilizarla, más sobre todo en hemorragias críticas, trauma, sobre todo en pacientes con hemorragia obstétrica. Sí, no. Son colegas lo que entienden respecto a la posición de carga en los pacientes con cargado recomienda. No tiene algo como límites o Calcio, bueno, como habíamos mencionado, buenos saludos al PIME, también fue mi primer residente, ya en la vejez. Pero bueno, ¿qué le diría el doctor Pimentel? Como habíamos dicho, la hipocalcemia severa mayor de 0.56, ¿qué dijimos? La fuerza y elasticidad del coágulo. Si yo no repongo calcio temprano, voy a tener mayor coagulopatía, causa lo que es el famoso efecto de Bohr, que es la disminución de lo que es el transporte del oxígeno en el eritrocito. Hay que reponer calcio temprano, 1 gramito está bien, 0.56, acuérdense que es lo que le da fuerza y elasticidad y aumenta el transporte del oxígeno. Es lo que queremos. Igual. Bueno, si no, la doctora nos dejó su forma de contacto. Agradecemos, doctora, su tiempo, de verdad su dedicación. Le tenemos una pequeña constancia para su currículum, una raya más al tigre. Gracias por su tiempo. Y una artesanía hecha a mano por el doctor Jesse Barradas. Gracias, doctora. Gracias. Y nada más recordarles, compañeros, ya cerraron las inscripciones extraordinarias para los que no estaban inscritos al colegio, ya será hasta el siguiente año. Y también tenemos en puerta el Congreso Nacional en San Luis Potosí, va a ser en septiembre, del 8 al 12, 11 al 14, concurso precongreso desde el 8 para quien guste ir, ¿sí? Para quien guste ir todavía hay espacios. Se hizo una prórroga en cuanto a la cuota de inscripción. Todavía este mes de julio y agosto es una misma cuota a la anterior para que no va a subir el precio. Por quien esté interesado todavía, se pueden inscribir.
Bueno, y agradecemos a todos su presencia, a los que están conectados también, y buenas noches. Gracias.